Mientras que normalmente a los padres y a los hijos nos hablamos de tú. O en Argentina, de vos. Es muy, ¿no? Muy íntimo. Y no es padre, es papá. Pero si nosotros nos dirigimos a los vecinos o al médico, a quien sea, es usted. Si es un extraño, es usted. Entonces, lo mismo pasa acá. Mateo los tuteaba, porque eran todos judíos. Marcos, un poco más de respeto. Él les hablaba delicadamente como un pastor a los cristianos que previamente habían escuchado y creído el Evangelio. Romanos 1.8 podemos ver. Número 2, presenta a Jesucristo como el siervo de Dios y el Salvador del mundo. No como el rey de los judíos. No, es muy distinto. Este vino como siervo. Era el siervo de Dios. Entonces, es una gran diferencia el tono que vemos de ambos evangelios. Veamos versículos clave. Me gusta leer estos versículos, no me roben este privilegio ahora. En Marcos 1.11, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuándo fue eso? ¿Se acuerdan? Eso fue durante el bautismo. Dice que el Espíritu Santo bajó sobre Jesús como que fuera una paloma. Y algunos pintores tienen una paloma literalmente que se va posando en la cabeza de Jesús. Eso no sucedió. Lo que significa fue de que delicadamente hubo comunión entre Jesucristo y la tercera persona de la Trinidad. El Padre fue el que dijo en voz alta, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pónganse en el punto de vista de un padre, una madre. ¿En qué momento? Ustedes saben que a estos mismos hijos que apachurramos, besamos y queremos, a veces los queremos, ¿ok? Confesemos, porque son así, ellos son pecadores igual que nosotros, entonces a veces nos sacan de quicio y a veces los queremos abrazar, ¿no? Pero hay momentos en que podemos entender los sentimientos de Dios aquí, que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Bajo qué condiciones diríamos eso de nuestros hijos? Pregunto. Sus hijos no son tan malcriados como que no se les ocurre algún ejemplo. ¿En qué momento han pensado, ay, mi hijito, qué lindo que es, y se derrite el corazón? Cuando sacan buenas notas. Cuando se portan bien. Exacto, exacto. Cuando hacen algo que yo les enseñé, por ejemplo, les he dicho 40.000 veces, pero la primera vez que lo hacen, ¡ay! ¿No? Entonces, en este caso, vemos que Jesús es perfecto. Pero ¿por qué Dios reacciona de una manera tan tierna? Porque siendo perfecto, siendo santo, teniéndolo todo, no hay nadie más excelso en el universo. Es más, por Él fue hecho el universo y en Él existe el universo y todas las cosas subsisten en Él, dice Colosenses. Y sin embargo, Él se humilló a venir a esta tierra y fue bautizado por un ser humano. Él no necesitaba ser bautizado. ¿Por qué se bautizó Jesús? ¿Me voy a seguir a mí mismo? Obediencia a su padre. Para dar un ejemplo. Para dar el ejemplo. Y por eso Dios dice, ese es mi Hijo amado.
cualquiera puede tener la gloria. Cualquiera puede estar en victoria. Pero no cualquiera puede humillarse con tal dignidad. Ese es mi hijo amado. Marcos 1:17, y Jesús les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Eso fue cuando los llamó para ser sus discípulos, porque varios de ellos eran pescadores, entre ellos Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, eran todos pescadores, y él les dijo, ¿sabes qué? Dejen todo, dejen las redes, dejen sus botes, dejen los remos ahí mismo y síganme. Pero somos pescadores, ¿cómo vamos a dejar toda nuestra indumentaria de... Yo te voy a hacer pescadores de hombres. Ya no vas a tener necesidad de volver a lo que hacías antes de conocerme. Te voy a cambiar tu forma de pensar, tu forma de actuar. Marcos 10, 14 y 15. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. A mí siempre me ha asombrado la fe sencilla de un niño. Lo que mi papá hacía conmigo, yo se lo hice a mis hijos. Yo los paraba, apenas se podían parar. Yo los paraba sobre la mesa y les decía, salta, yo te agarro, salta. Si alguien me dice eso a mí hoy, yo le digo que esto está loco, yo no voy a saltar. Bueno. ¿Quién me va a agarrar? Ni Sansón me agarra a mí. Pero ¿saben qué? La fe de un niño confía en el padre. ¿Sabes qué? Yo sé que mi papá me va a agarrar. Esa es la fe sencilla de un niño. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Y, ¿sabes? Es increíble. Porque nosotros decimos, sí, Dios, sálvame del infierno. Pero voy a tener que trabajar los domingos para pagar la renta. Confiamos en Dios para una cosa, pero no confiamos en Dios de verdad. Él nos dice, ¿sabes qué? Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios. Yo me ocupo de lo demás, yo te agarro. No te afligas. Yo voy a proveer tus necesidades. Tú ponme primero. Bueno, primero, pero después del trabajo, porque tengo que trabajar. Sin embargo, a estos pescadores increíblemente les dijo, deja todo y sígueme. ¿Dejar el trabajo? Ese tipo de fe, la fe de un niño, es lo que busca Jesús. Y desafortunadamente lo vamos perdiendo. Por eso es tan importante la educación y el ministerio a los niños que tenemos aquí. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay un dicho en Latinoamérica, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Bueno, lo sacaron de ahí, de Marcos. Dios no vino para que lo adoren y se tiren en la tierra y sí. Dios no vino para eso, sino para servirnos a nosotros. Marcos lo enfoca como el siervo de Dios. Él vino a servir, no vino a gobernar. Claro está, por Apocalipsis, vendrá un día a gobernar, pero eso no fue a lo que vino primero. Marcos 12, 32 y 33. Bien, maestro, la verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el alma
y con todas las fuerzas y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y lo que está diciendo ahí es una directa a los fariseos, a los saduceos, a los más religiosos de esa época. Porque ellos cumplían al pie de la letra de la ley e inventaban más leyes, más reglamentos, más penitencias. Ellos para todos tenían una ley. Y él decía, más que leyes, ama a Dios y ama a otros. Eso es lo que Dios quiere. Tú no puedes amar a Dios de verdad sin servir a otros, a quien Él ama. Primera Juan 4:7, Él dice, ¿sabes qué? Tú no puedes decir que amas a Dios, pero detestas a tu hermano. Eso es imposible. Porque Dios lo ama a Él. Si tú amas a Dios, lo amas a Él. ¿Por qué? Versículo 8, Dios es amor. Y finalmente tenemos dos que terminan en el 16. El versículo 6 dice, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. A mí me gustan las expresiones en los dichos en los distintos evangelios de los ángeles. Porque los ángeles ya saben la verdad, tienen seguridad de la verdad. Somos nosotros los que luchamos con la verdad y no la absorbemos bien, no la entendemos bien. Pero fíjense las palabras primero, lo que siempre dice un ángel: no se asusten, no teman. Ustedes buscan a Jesús Nazareno, porque Jesús era un nombre común, sino Nazareno, de Nazaret, el que fue crucificado, como si hubiera otro, ha resucitado, no está aquí. En otro lugar dice, el ángel dice, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? No tiene sentido. Ustedes pasaron 3 años y vienen a buscar, sabían que iba a resucitar, Él lo dijo, y vienen a buscarlo en la tumba. Miren, acá le dice, pasen, acá estaba, acá no está. Una de las cosas que más me gusta a mí es que el tiempo en que se remueve la piedra de la tumba. Uno que estaba cuestas arriba, moverla, y pesaba más de 1 tonelada, no podían moverla. Entonces, primero fue el ángel que la movió. Segundo, la movió después que Cristo había resucitado. Tercero, la piedra no fue removida para que Cristo saliera. Fue removida para que nosotros viéramos que ya no estaba. Por eso me encanta el punto de vista de los ángeles, porque lo dicen con tanta naturalidad de que, qué ironía, ustedes dicen creer en Él, pero lo buscan donde estaban los muertos. Es una tendencia humana. Queremos buscar religión en vez de buscar a Dios. Cristo no es una religión. Esta Biblia no es una religión. Lo que hacemos aquí no es enseñar clases de religión. Es enseñar a la gente cómo entablar una relación con el Dios viviente, que es muy distinto. Una religión se define como cualquier tipo de reglas o esfuerzo como para llegar a algún tipo de deidad. Y todas son un fracaso. Ninguna funciona. Mientras que el cristianismo es la historia de cómo Dios llega al hombre gratuitamente. Son polos opuestos, uno que baja, uno que sube.
Yo confío en la habilidad de Dios de bajar al mundo mucho más de lo que confío en el hombre de subir a Dios. Y por último, Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Algunas particularidades, un breve bosquejo de Marcos, y estas cosas me llamaron la atención a mí, porque son distintas a los demás. Número uno, este evangelio enfatiza las acciones de Jesús más que sus enseñanzas. ¿Por qué? Bueno, a ningún romano gentil le hubiera interesado que este hombre tenía derecho al trono de David. ¿Qué le importa a un judío más? Para los romanos, todos los judíos eran un dolor de cabeza, simplemente. Eran complicados y no querían saber nada de los judíos. Así que, ¿para qué? Entonces, Marcos escribe, no enfatizando las enseñanzas hacia los judíos, sino las acciones, no sus palabras. Él no detalla tan bien las palabras. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado que Mateo, como escribano que era un requerimiento para ser recaudador de impuestos, que él sabía anotar, como hacen en la corte hoy, todas las palabras que dicen. Y Mateo tiene secciones largas de, si tienen una Biblia como esta, por ejemplo, palabras en rojo, porque son palabras de Jesús. Y son palabras que son seguramente más exactas, porque Mateo es muy meticuloso, como un hombre de números y un escribano. Él anotaba todo. Y Jesús estaba predicando, enseñando y él tomando nota. Mientras que Marcos no enfatizaba tanto cada palabra que salía, sino las acciones, los milagros, caminar sobre el agua, sanando a los ciegos. Eso le interesaba más a los romanos, porque esas cosas no las hace nadie. Número 2, está escrito con sencillez. No quería complicar el tema, moviéndose de un episodio a otro en la vida de Cristo. No relata una historia y luego subió a Capernaum, el viaje fue largo, fue tantos kilómetros. No, algunos sí relatan eso. Marcos no. Marcos termina un pequeño episodio. Bueno, ya se terminó ese, vamos a empezar otro. Me acuerdo también que una vez, y empieza otro relato. Número 3, no comienza con una genealogía como Mateo. A ningún romano le hubiera interesado. Otra historia de otro judío, ¿qué me importa quién fue el padre de quién y quién engendró a quién? Número 4. Comienza con el bautismo de Jesús, mientras que Mateo comienza con el nacimiento de Jesús. Pero, como decimos vulgarmente nosotros, al grano. Él no perdió tiempo. Porque a ningún romano le hubiera interesado cómo nació Jesús, ni por qué, ni dónde. Porque para el judío era importante, porque era el cumplimiento de las profecías del Mesías. Para el romano, sí, no me importa. Comienza con el bautismo y salta enseguida al ministerio público en Galilea. Número 5. Los discípulos, dirigidos por Pedro, reconocen su fe en Jesús. Su propia fe, hubiera dicho. Ellos en Marcos enfatizan que ellos creían que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos sí entendían la profundidad y la seriedad de su fe. Número 6. En la transfiguración, en Marcos 9, Jesús muestra un avance de su futuro. Cuando él dice, ustedes espérenme acá, yo voy a subir a este monte con Pedro, Jacobo y Juan, y él sube a ese monte y se transfigura. Esa es una palabra que no se aplica al idioma cotidiano del español.
¿Por qué? Porque nunca nadie lo ha podido hacer, porque es imposible. Ninguno de nosotros es divino, entonces transformarse de ser humano a una persona divina es imposible para nosotros. Pero Jesús ante estos 3 discípulos dicen, mira lo que voy a hacer. En realidad lo que yo soy es esto. Y se transforma en su cuerpo glorioso que tendría después de la resurrección. Tanto así que no lo podían mirar. Y se aparecieron 2 con él, demostrando así lo que vendría en el futuro. ¿Saben lo que me sorprende de esta cosa? 2 de los 3 desaparecieron cuando lo arrestaron. Aún después de la transfiguración, huyeron, demostrando así que el temor es de Satanás, no es de Dios, lo que dice la Biblia. Número 7, Jesús proclamó valientemente que era Él el Cristo, en Marcos 14. Y hay varias conexiones, así como hicimos con Mateo, haremos ahora. Marcos tiene muchas menos conexiones con el Antiguo Testamento porque no era necesario. Su audiencia, su propósito eran los romanos gentiles, no eran los judíos. Así que comparar las profecías del Antiguo Testamento y los cumplimientos del Nuevo era cosa de Mateo, no era cosa de Marcos. Pero sí hay 3 importantes. En Marcos 7, por ejemplo, Jesús reprende a los fariseos por su hipocresía y usa las palabras exactas mencionadas en Isaías 29. B minúscula. Jesús dice que los discípulos serían dispersados, me salté una palabra, cuando fuera o fuese arrestado y condenado a muerte. En Marcos 14, y eso lo menciona Zacarías. Pequeña C se refiere nuevamente a Isaías cuando limpia el templo de los cambistas de monedas. Y ahí tengo los 2 profetas, Isaías y Jeremías, que lo mencionan, y Jesús lo cumple en Marcos capítulo 11. D minúscula se refiere a los salmos cuando explicó que Él era la piedra angular de nuestra fe y de la iglesia. O sea que el rey David, el salmista, lo había escrito como una canción que cantaban los judíos. Y Jesús lo cumple y se autodenomina yo soy la piedra angular. Había una leyenda acerca de los tiempos cuando estaban construyendo una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Salomón. Y dice que habían cortado por anticipado todas las piedras necesarias para el templo. Esto lo hizo el rey David, pero Dios no quiso que él edificara el templo, sino que lo hicieran manos que no eran manos guerreras, manos de sangre. Y entonces cuando vino su hijo el rey Salomón, tenía todos los elementos necesarios para hacer la construcción y empezaron a traerlos a Jerusalén, ponerlos en su lugar, pero una piedra era distinta que todas las demás y decidieron echarla al precipicio porque dicen, no, esto es un error, es distinta, no puede concordar. Pero cuando empezaron a ver los materiales, a ver las instrucciones, a ver cómo se construía, se dieron cuenta que esa piedra que era distinta era perfectamente la piedra angular sin la cual no podían edificar el edificio. Esa historia entonces llegó a tiempos modernos de Marcos y ellos empezaron a volver a usar ese ejemplo. Y Jesús dice, yo soy la piedra angular. Él es distinto a todos los demás. Si uno quiere construir su vida religiosa con Confucio, con Buda, con cualquier tipo de religión, con Mahoma,
lo que fuera, todas las piedras son iguales y ninguna sirve. Si el edificio no está construido con tu piedra angular, que es Jesucristo mismo, no deseches la piedra angular. Él es la parte clave de este templo. Como dice en Corintios, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y tenemos que construir nuestras vidas en la base sólida de Jesús. Marcos nos ayuda a hacer exactamente eso. Nos quedan 2 lecciones por delante, Lucas y Juan. Los convoco a que nos volvamos a reunir la semana que viene para estudiar Lucas. Vamos al Señor en oración. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias por el Evangelio de Marcos. Te pido que la sepamos estudiar y aplicar a nuestras vidas. Gracias por las observaciones de este joven que vio el poder que tú tenías, que en vez de usarlo para tu gloria y tu bien, lo usaste para servir a otros en humildad. Señor, te pedimos que tomemos tu ejemplo y que seamos de servicio a otros. En nombre de Cristo. Amén. Gracias.